Ya sabemos que todo lo que existe está hecho de materia. Recordemos que es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Pero, si todo está hecho de materia, ¿de qué está hecha realmente? Aquí surge un verdadero problema. Con cada respuesta, en lugar de resolver todas las dudas, parecían surgir nuevas preguntas. Como vimos en el video anterior, filósofos como Tales de Mileto y Empédocles dieron un enorme paso al buscar explicaciones naturales para comprender el mundo. Intentaron explicar de qué estaba hecho el universo, agua, aire, fuego y tierra, o una combinación de estos elementos. Sin embargo, aún quedaban muchas preguntas por responder. ¿Existe una sustancia fundamental de la que esté hecho todo? ¿O esos elementos también están formados por algo más? ¿Es posible dividir la materia una y otra vez sin llegar nunca a un límite? En este video conoceremos al hombre que intentó responder estas preguntas y recorreremos el fascinante contexto histórico que rodeó el nacimiento de una de las ideas más influyentes de la historia de la ciencia. Su propuesta fue tan revolucionaria que, siglos después, se convertiría en uno de los pilares del pensamiento científico y sobreviviría durante más de 2000 años. Pero para descubrir cómo llegó a esa idea, tengo que contarte otra historia. Para ello, viajemos a la antigua Grecia. En aquella época, muchas ciudades griegas se encontraban en la costa occidental de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Entre ellas estaba Mileto. ¿Recuerdas a Tales, el filósofo que afirmaba que todo provenía del agua? Pues bien, esa misma ciudad también forma parte de nuestra historia. Todas estas ciudades estaban bajo el dominio del Imperio Persa, ubicado en gran parte de lo que hoy es Irán. Los griegos rechazaban el dominio persa porque amenazaba su autonomía y su forma de vida. En el imperio persa, el gran rey concentraba la máxima autoridad y las ciudades conquistadas estaban obligadas a pagar impuestos, aportar soldados al ejército y obedecer a gobernantes leales al imperio, conocidos como tiranos. Para los griegos, en cambio, era muy importante que cada ciudad pudiera gobernarse a sí misma. Por eso, muchos habitantes de estas ciudades ya no soportaban el control persa y decidieron rebelarse contra el rey Darío I para recuperar su independencia. Este acontecimiento pasó a la historia con el nombre de Revuelta Jónica y tuvo lugar entre los años 499 y 493 a.C. Durante esos años, las represalias de los persas contra las ciudades que se rebelaron fueron devastadoras. El rey quería enviar un mensaje a cualquiera que desafiara su autoridad. Ciudades enteras fueron destruidas, miles de personas murieron o fueron esclavizadas y los campos, templos y viviendas fueron saqueados e incendiados. Para ayudar a estas ciudades, Atenas fue al rescate enviando barcos y soldados en apoyo de los rebeldes. Sin embargo, la revuelta jónica terminó con una dura derrota para los griegos y con la destrucción de Mileto, una ciudad que había desempeñado un papel fundamental en el nacimiento del pensamiento racional. Pero aquí no termina la historia, ni tampoco la paz. Aunque los persas habían vencido, el rey Darío I juró vengarse de Atenas por haber apoyado a los rebeldes. La sed de venganza de Darío por aquella rebelión fue tan grande que, tras aplastar la revuelta jónica, decidió marchar contra las ciudades griegas que aún permanecían libres. Así comenzaron las guerras médicas, una serie de conflictos entre el imperio persa y las ciudades-estado de la antigua Grecia. En ese momento, Grecia no era un país unificado, sino un conjunto de ciudades-estado independientes, conocidas como polis. En aquella época, el imperio persa era el más grande del mundo. Además de continuar expandiendo su dominio, buscaba castigar a varias ciudades griegas, especialmente Atenas, por haber apoyado la revuelta jónica. Las ciudades griegas, por su parte, seguían defendiendo su independencia. Aunque cada una tenía su propia forma de gobierno, compartían una misma lengua, cultura y religión, por lo que muchos decidieron unirse para enfrentar la invasión persa.
Las guerras médicas se desarrollaron entre los años 492 y 449 a.C. y generalmente se dividen en tres grandes periodos. La primera guerra médica terminó con la victoria de los atenienses. Darío se vio obligado a retirarse, pero lejos de abandonar sus planes, su derrota solo alimentó aún más su deseo de venganza. Comenzó a reunir un ejército todavía más grande para volver a invadir Grecia. Ahora tenía dos razones para destruir Atenas. La primera, porque había apoyado la revuelta jónica, y la segunda, porque los atenienses habían derrotado a su ejército en esta guerra. Sin embargo, el destino tenía otros planes. 4 años después, Darío falleció sin haber cumplido su objetivo. Su hijo, Jerjes I, heredó el trono, y también el deseo de derrotar a los griegos. Hasta aquí podría parecer que todo esto no tiene ninguna relación con la ciencia ni con la materia, pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque una cadena de acontecimientos, guerras y decisiones terminarían cambiando el destino de un niño que, muchos años después, propondría una de las ideas más revolucionarias de toda la historia. Pero deja terminar de contarte cómo continuó esta historia. De todos estos enfrentamientos, la que más nos interesa es la segunda invasión persa. Esta campaña fue liderada por el famoso rey persa Jerjes, hijo de Darío I. Su principal objetivo era conquistar Atenas y castigar a quienes habían desafiado al imperio persa. Finalmente logró su propósito. Sus tropas saquearon, incendiaron y destruyeron gran parte de la ciudad. Sin embargo, los griegos tenían un as bajo la manga. Durante esta campaña tuvo lugar uno de los episodios más famosos de la historia, la resistencia de los 300 espartanos en el paso de las Termópilas. Quizá recuerdes la película 300, pues bien, está inspirada en esta batalla, aunque, como suele ocurrir en las películas, algunos acontecimientos fueron adaptados para hacer la historia más espectacular. También puedes encontrar una recreación de esta época en este videojuego, que comienza precisamente con Leónidas y la batalla de las Termópilas. We are ready, my king. Tell me, Dnekis, have you ever gone fishing with your son? No, never. A soldier's life is all I've had the honor to know. I would have liked to have gone fishing with my son. But now... Let us meet on fate, shall we? Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood! What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sparta! Las Termópilas eran un estrecho paso entre las montañas y el mar. Para avanzar por tierra hacia Atenas, el enorme ejército persa debía atravesar ese desfiladero, lo que lo convierte en un punto estratégico. Leónidas I, rey de Esparta, y sus aliados sabían que era prácticamente imposible derrotar al ejército persa, así que su verdadero objetivo no era vencer a los persas, sino retrasar su avance y ganar un tiempo invaluable para que las demás ciudades griegas pudieran organizar su defensa y evacuar la población civil. Y aquí ocurre uno de esos acontecimientos que, a primera vista,
parece insignificante, pero con el paso del tiempo terminarían conectándose con una historia mucho más grande. Pocos meses antes de llegar a Atenas, el ejército de Jerjes pasó por una ciudad llamada Abdera, en Tracia, al norte de la actual Grecia. Allí, el rey persa se hospedó en la casa de un noble extremadamente rico. Después de más de 2000 años, es imposible conocer con certeza cada detalle de lo que ocurrió. Lo que sabemos proviene de antiguos escritos que han sobrevivido hasta nuestros días. Algunos historiadores están de acuerdo con estos relatos, otros consideran que algunos detalles siguen siendo motivo de debate. Aún así, las fuentes nos permiten acercarnos a la historia de uno de los filósofos más fascinantes de la antigüedad. Curiosamente, estos escritos no se ponen de acuerdo sobre el nombre de aquel noble. Algunos lo llaman Egesístrato, otros Atenócrito y otros Damasipo. Sin embargo, varias de ellas coinciden en que era tan rico que pudo hospedar y alimentar al rey Jerjes y a todo su enorme ejército durante su paso por Abdera rumbo a Atenas. Como muestra de agradecimiento, el rey le habría dejado a algunos de sus sabios, entre ellos magos persas y caldeos babilónicos. A primera vista, esto podría parecer un simple gesto de gratitud. Sin embargo, muchos años después terminaría teniendo una consecuencia inesperada para la historia de la ciencia. Unos 20 años después del paso de Jerjes por Abdera, aquel noble tuvo un hijo, Demócrito, nacido alrededor del año 460 a.C. De acuerdo con algunos relatos, durante su infancia, Demócrito recibió enseñanzas de aquellos magos persas y caldeos, quienes, según se cuenta, llegaron a su familia como un regalo del rey Jerjes hacia su padre. Los caldeos eran considerados grandes sabios de su época, estudiaban el cielo, observaban los movimientos de los astros, calculaban eclipses y buscaban comprender la relación que creían que existía entre el cosmos y el ser humano. Aunque muchas de sus creencias pertenecían al ámbito religioso y espiritual, su constante observación del universo dejó un importante legado en el conocimiento antiguo. Imagínate crecer rodeado de personas que dedicaban su vida a observar el cielo e intentar comprender el universo. Este niño no creció en un ambiente cualquiera. Desde muy pequeño estuvo rodeado de personas que hacían preguntas sobre el mundo que los rodeaba. Pensar que Demócrito pudo haber tenido acceso desde joven a estos conocimientos nos permite comprender el ambiente intelectual en el que se formó, un entorno que pudo despertar su interés por descubrir de qué estaba hecho el universo y que, muchos años después, lo llevaría a desarrollar una de sus teorías más famosas. Su búsqueda constante de conocimiento lo llevó a viajar por distintos lugares del mundo antiguo. Se cuenta que visitó regiones como Egipto, Babilonia, Persia, Etiopía e incluso la India, encontrando en cada lugar nuevas enseñanzas que ayudaron a formar su pensamiento filosófico. Su vida llena de aprendizaje y conocimiento lo convirtió no solo en un gran filósofo, sino también en un autor destacado, al que se le atribuyen numerosas obras sobre distintos temas. Sin embargo, entre todos esos lugares y conocimientos adquiridos, hubo un encuentro que marcaría su vida. Demócrito conoció a Leucipo, un filósofo que tendría una gran influencia en su pensamiento. A Leucipo se le atribuye una obra llamada Gran Cosmología, en lo que habría planteado algunas de las bases del atomismo, ideas que más tarde serían retomadas y desarrolladas por Demócrito. Juntos dieron forma a una propuesta adelantada a su tiempo, una idea que cambiaría para siempre la manera de entender la materia. Después de años de observación, aprendizaje y reflexión sobre la naturaleza del universo, Demócrito llegó a una conclusión extraordinaria. Propuso que toda la materia estaba formada por pequeñas partículas invisibles, indivisibles e indestructibles, es decir, eternas. Según él, todo lo que existía estaban compuestos por estas pequeñas unidades fundamentales. A estas partículas las llamó átomos, una palabra que significa indivisible. Demócrito no hablaba de protones, neutrones o electrones, conceptos que serían descubiertos miles de años después. Su propuesta era principalmente filosófica. Pensaba que la materia no podía dividirse infinitamente,
Por eso propuso que debía existir una unidad fundamental, una partícula tan pequeña que ya no pudiera dividirse. Los átomos de Demócrito, por lo tanto, no eran exactamente como los imaginamos hoy. Esa fue la teoría atómica de Demócrito, la idea de que detrás de todo lo que vemos existen pequeñas partículas invisibles que forman nuestra realidad. La grandeza de su pensamiento estuvo en atreverse a hacerse una pregunta tan profunda sobre la naturaleza del mundo, especialmente en una época donde no existían las herramientas científicas que tenemos hoy. Al mirar esta historia, comprendemos que los grandes descubrimientos no surgen de la nada. Detrás de cada idea hay preguntas, personas y acontecimientos que, poco a poco, preparan el camino. Y esos caminos que la humanidad ha recorrido a lo largo del tiempo, tanto en los momentos de prosperidad como en momentos difíciles, puede desencadenar una serie de acontecimientos que cambian el curso de la historia de forma inesperada. Así es como, poco a poco, se va escribiendo la historia de nuestra civilización. Demócrito fue una de esas personas que supo aprovechar su enorme curiosidad y su amor por el conocimiento para aportar una idea que, siglos después, y como te dije al principio de este video, se convertiría en uno de los pilares de la ciencia. Pero esta historia continúa en el siguiente capítulo.